Buenos días a todos. Hoy vamos a empezar con el tema de redes de acceso y de transporte. En este tema vamos a ver las redes desde diferentes ámbitos que tiene el usuario. Tenemos básicamente 4: redes de usuarios, redes de acceso, redes de contribución y redes de transporte. Nos centraremos sobre todo en redes de transporte y redes de acceso. Hoy veremos la parte teórica de las redes de acceso. Más o menos estimo 3 días para acabar este tema. Como decíamos, vamos a ver redes de acceso y transporte. ¿Cuál es el temario? Desarrollo explosivo de las redes de telecomunicación, las redes de telecomunicación, redes de usuario, redes de contribución y redes de transporte. El desarrollo explosivo de las redes de telecomunicación, diremos que actualmente hay más del doble de las redes que había hace 10 años. Cada vez más crece el consumo de datos por las personas. Hace 10 años, más o menos, se estaba llegando a tener un dispositivo por persona, que estábamos hablando de una computadora de sobremesa o una computadora portátil. Ahora estamos hablando de que hay personas que tienen hasta 5 dispositivos, cuando hablamos de 2 teléfonos celulares, computadoras de escritorio, computadoras portátiles, tablets, PDAs y otros dispositivos inteligentes. Pero aparte está habiendo una explosión bastante grande en los últimos años debido a la comunicación máquina-máquina y al Internet de las cosas, que hace que dispositivos se comuniquen entre ellos sin la necesidad de intervención del ser humano. Bien, en esta parte del desarrollo explosivo de las telecomunicaciones veremos el modelo general de las telecomunicaciones actualmente, clasificación de los medios de transmisión, desafíos en la transmisión digital y cuál es el escenario de la convergencia. Este viene a ser el modelo general de las telecomunicaciones actualmente. Un sistema de telecomunicaciones tiene 3 partes bien definidas: un emisor, un medio de transmisor y un receptor. El emisor lo que hace: codifica la fuente, codifica el canal, modula y tiene también una unidad de potencia. Las primeras 2 codificaciones lo que hacen es convertir la señal, ensanchar la señal desde ocupar un bit por símbolo a ocupar más bit por símbolo. ¿Esto se hace para qué? Se puede hacer en el caso de la fuente para convertir analógico a digital, digital a analógico, compresión y encriptación. El caso de codificación del canal para el sincronismo, el control de errores, ancho de banda, ¿ya? Y también el control de los canales. El caso de la modulación se hace para la traslación, es decir, para cambiar de radiofrecuencia desde banda base hasta banda alta. Y para controlar el ancho de canal, el ancho de banda del canal. La unidad de potencia lo que hace son los equipos llamados amplificadores, que me sirven para obtener ganancia, para que mi dispositivo, sobre todo inalámbrico, pueda llegar más lejos. En el medio de transmisión, es un medio físico, también se lo conoce como canal. Este medio puede ser por medios guiados o no guiados. Puede ir por un cable o puede ir por radiofrecuencia o por el aire. En este medio existen perturbaciones como la atenuación, el ruido, la interferencia y diferentes distorsiones. En recepción, lo que hay es una unidad de recepción, es decir, una antena, un demodulador, un decodificador de canal y un decodificador de fuente, que entrega al destino la información ya procesada. ¿Cuál es la clasificación de los medios de transmisión que tenemos actualmente en los sistemas de telecomunicaciones? Actualmente se consideran 2 medios principales, 2 tipos de medios principales de transmisión: los medios guiados y los medios no guiados. Los medios guiados es que hay una guía o confinamiento de la onda electromagnética. Es decir, puede ser un cable de fibra, puede ser una guía de onda. Y los medios no guiados, la onda viaja por el espacio libre, ya sea por el aire, ya sea por el espacio o ya sea por el agua.
Entre los medios guiados tenemos de diferentes orden. Tenemos eléctrico, óptico y electromagnético. Entre los medios eléctricos tenemos par de cobre y coaxial. Par de cobre es el que ustedes seguramente en redes 1 han armado sus cables de red. El par de cobre puede ser un multipar telefónico, ¿ya? Que es el RJ11, su conector. Son los pares AWG 26, 24, 22, 18. Se utiliza sobre todo para teléfono. Son bastante delgados. El cableado estructurado son 4 pares AW24 o 22. Tenemos diferentes categorías. Categoría 5, 5E, categoría 6, 6E, categoría 7, que es lo que se está utilizando actualmente para llegar a mayor distancia. Y seguramente han visto estos cables UTP, STP, que son los cables cubiertos o los cables que no tienen también cobertura. Entre los medios eléctricos también tenemos los cables coaxiales, que pueden ser rígidos, de aluminio 75, de 75 ohmios, punto 500, 750, 1000 ohmios. Pueden ser flexibles también, de 75 ohmios o de 50 ohmios. Tenemos ahí los RG59, 6, 11 en el caso de los flexibles de 75 ohmios y el RG58 y el 8 en el caso de los flexibles de 50 ohmios. En el caso de los medios ópticos, tenemos el producto estrella, viene a ser la fibra óptica, que puede ser monomodo o en inglés SM, single mode, o multimodo en inglés multimode, ¿no? MM. Ya, las redes monomodo son aquellas que tienen una sola transmisión en el núcleo y las redes multimodo son que tienen varias señales transmitiéndose en el núcleo, son un poco más gruesas. Las redes monomodo llegan a mayor distancia, tienen una mejor calidad y las redes multimodo son un poco más baratas y llegan a distancias cortas. Las redes monomodo se utilizan para las redes con las tecnologías PON, sobre todo actualmente las redes GPON, y que tienen diferentes arquitecturas, todas las FTTX. FTTX viene a ser la arquitectura, es decir, cómo el diseño, ¿no? Si va a llegar hasta el hogar, si va a llegar hasta el escritorio, si va a llegar hasta el edificio, si va a llegar hasta la acera, o si va a llegar hasta un nodo intermedio, ¿no? Esos son los fibers 2D, ¿no? Los FTTX. En cambio, las fibras multimodo se utiliza para cableado estructurado, llega a menor distancia, igual que los cables de cobre, pares de cobre llegan a los 100 metros. Entonces, en realidad un multimodo llega hasta los 500 aproximadamente y las monomodos llegan más allá, llega hasta 6 kilómetros creo. Entonces, las multimodo reemplazan el cableado estructurado actual, pero con mayores ventajas, porque la fibra tiene una transmisión más cercana a la velocidad de la luz. Luego tenemos las ondas electromagnéticas, tenemos guías de onda. Guías de onda, como hemos visto anteriormente, viene a ser ese espacio confinado que hay en la antena, de donde acaba el cable alimentador hasta donde va a transmitir, ¿no? Hasta el transmisor. Esa es la guía de onda que confina a muy alta frecuencia. La información se puede decir en forma de onda electromagnética antes de ser emitida o radiada por el aire. Entre los medios guiados tenemos diferentes tipos también. De tipo electromagnético, utiliza ondas de radio y de tipo óptico, utiliza el infrarrojo. De tipo electromagnético, ondas de radio, podemos tener comunicaciones terrestres, satelitales, y acá tenemos algunas aplicaciones industriales de telemetría y telecontrol que se pueden considerar comunicaciones terrestres también, pero específicas. Ya. Entre las comunicaciones terrestres tenemos radiodifusión, para transmitir radio, básicamente comunicaciones de voz. Ahí tenemos la radiodifusión AM/FM. En lo que es televisión tenemos analógica o digital. En la transmisión analógica de televisión viene a ser la clásica, donde usted es solo receptor por una antena, el estándar NTSC. Y en la transmisión de televisión digital
tenemos los estándares que se quieren implementar en Bolivia. Supuestamente este año se empezó a implementar, pero ahora, con todos los cambios que ha habido en el país, yo creo que se va a retrasar unos cuantos años. Tenemos aquí estándar ISDB, TB, MMDB, ¿no? DBS. Hay estándares ocupados básicamente en Japón y en Estados Unidos. Brasil ha hecho una modificación del estándar japonés, Colombia utiliza el estándar de Estados Unidos, Bolivia iba a hacer implementación del estándar de Estados Unidos, creo. También de las comunicaciones terrestres tenemos enlace microondas, por ejemplo, tecnología mini-link, Trunket, tecnología Tetra, Cordless, tecnología DEC 1900, tecnología celular, tenemos segunda, tercera y cuarta generación, GSM, MTS y LTE respectivamente. En las comunicaciones terrestres de datos tenemos WPAN para redes personales inalámbricos, en este caso Bluetooth, es la estrella. Redes de datos tenemos WLAN, en este caso las estrellas son Wi-Fi, y también tenemos la opción de DLNA. Y en las redes de datos inalámbricas de área extensa, de área metropolitana, tenemos WiMAX. En lo que viene a ser comunicaciones satelitales, tenemos diferentes usos también. Podemos tener telefonía, datos, televisión y geoposicionamiento. El caso de geoposicionamiento, el más conocido, GPS. En el caso de telefonía satelital, pues se llama así telefonía satelital. En el caso de datos tenemos VSAT. En el caso de televisión tenemos DBS, DTH. En el caso del área industrial, telecontrol, telemetría, que actualmente estas tecnologías se utilizan para lo que es la implementación del Internet de las Cosas, tenemos Zigbee y RFID. Ya con Zigbee armamos redes de sensores y con RFID los identificamos los diferentes elementos a través de proximidad, realidad aumentada y otras tecnologías que se están utilizando en Internet de las Cosas. En el caso de los infrarrojos, también tenemos para la telemetría del telecontrol, es decir, para la área industrial, tenemos mandos a distancia, control a distancia, y tenemos las comunicaciones terrestres por FSO. Hasta hace unos 15 años se consideraba que el infrarrojo era el futuro de las comunicaciones inalámbricas, sin embargo fue Wi-Fi. Bien, ahora, ¿cuáles son los desafíos en la transmisión digital? Actualmente los sistemas de comunicaciones transmiten información digital. Cada vez más estamos yendo a una convergencia digital a través de las redes basadas en modelos de referencia TCP/IP. Ya, cada vez más todo es digital, todo se va digitalizando, las fotos, las canciones, todo. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Transporta información en el menor tiempo, a la mayor velocidad posible, en forma segura y eficiente. Acá nos habla de cómo los datos tienen que viajar rápido, tienen que ser seguros y eficientes su manejo. Es decir, no gastar mucho CPU, mucho RAM en hacer la transmisión, y también tienen que viajar protegidos, ya sea por un algoritmo de codificación o cifrado. Utilizar el menor ancho de banda posible para transportar la mayor cantidad de información. ¿Se acuerdan cuáles son los métodos para transportar más información con menor ancho de banda? ¿Qué se utiliza para, con el mismo canal, utilizar tasas de transmisión cada vez mayores? ¿Qué utilizamos para transmitir mayor información en un ancho de banda similar? Ya estamos cerca. Frente a multiplexación, es una técnica que se utiliza también, pero eso lo utilizamos para tener mayores usuarios en el canal. Es decir, para poder dividir mi canal en pedacitos más pequeños por tiempo o por frecuencia. Ya, eso está bien, pero que den alguna idea. Para eso sirve la multiplexación. Pero para poder tener mayor información en el mismo ancho de banda se utiliza modulación, ¿ya? Modulaciones digitales. Por ejemplo, si yo tengo BPSK, no aumenta mi ancho de banda, pero si tengo QPSK, 8QAM, 16QAM, va aumentando la cantidad de información
que yo tengo un canal con el mismo ancho de banda. También tenemos que los desafíos de la transmisión digital tenemos transporte libre de errores o con capacidad de controlarlos. No tenemos nosotros checksum, que es lo básico, ya para que tanto en emisión y receptor se pueda comprobar que la información viaja correctamente, ¿no? Es lo más básico, pero tenemos otros códigos de detectores y correctores de errores que hay en los sistemas de transmisión. En caso de falla o interrupción del servicio, lograr el restablecimiento en el menor tiempo posible y con las menores pérdidas. Es un desafío también. ¿Cómo hacemos nosotros para, si hay interrupción del servicio, lograr restablecimiento en el menor tiempo o con las menores pérdidas? Esto no hay un estándar, esto es simplemente idea del ingeniero en redes, ¿ya? ¿Cómo estaría para lograr el restablecimiento de las comunicaciones en el menor tiempo posible y con las menores pérdidas? ¿Cuál es su idea como ingeniero? Ya no hay un estándar porque no se puede estandarizar, digamos, los problemas. Entonces, en caso de falla o interrupción del servicio, ¿cómo lograrían el restablecimiento en el menor tiempo posible y con las menores pérdidas? Ya, con redundancia, a nivel de enlace o a nivel de data center, yo puedo llegar al restablecimiento del servicio en el menor tiempo posible. Pero ¿cómo yo puedo, cuál sería la técnica para yo tener menores pérdidas? Está bien la redundancia para el restablecimiento en el menor tiempo posible. Puedo tener redundancia de enlaces, puedo tener redundancia de ISPs, redundancia de data center, pero ¿cómo yo consigo que tenga el enlace cuando hay alguna falla de interrupción, las menores pérdidas? Alta disponibilidad aplicando redundancia. Bien. En realidad, en telecomunicaciones lo principal que vemos es la redundancia y por eso creo que están respondiendo así. Pero, por ejemplo, si queremos menores pérdidas en sistemas de comunicaciones, podemos tener buffer de transmisión en cada enlace. Normalmente no se utiliza. Y en el caso de lo que son fallas prolongadas, podemos tener backups de la información a transmitir para que una vez que se restablezca, se pueda volver a transmitir, ¿no? Entonces podemos tener buffers y backup en el caso de las menores pérdidas. Entre otras ideas, pueden haber otras ideas más, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos de desafíos? Tenemos desafíos en los medios de transmisión. Tenemos disponibilidad y facilidad de instalación, operación y mantenimiento. Es decir, no se puede, a no ser que sea estrictamente necesario, poner una antena y con su torre en un terreno que sea inhóspito, ¿no? Que no se pueda acceder, que no se pueda hacer las instalaciones y operar. Ya se tiene que hacer un emplazamiento relativamente cómodo para los técnicos e ingenieros de telecomunicaciones. Capacidad, atenuación, inmunidad de interferencia. Nuestro medio de transmisión tiene que tener gran capacidad, baja atenuación y tratar de ser lo más inmune a interferencias. Tenemos que tener calidad, confiabilidad y seguridad en el transporte de la información. Y también tenemos que tener bajos costos de instalación, operación y mantenimiento. Ahora, estos bajos costos inciden también al profesional de telecomunicaciones. Normalmente, los costos de instalación sí son altos y los costos de operación y mantenimiento son constantes, se podría decir. Bien, ¿cuál es el escenario de la convergencia? ¿Qué significa convergencia? Convergencia significa que muchos puntos se están acercando a uno solo. En este caso, la convergencia se llama convergencia TCP/IP o convergencia IP. En la industria de las telecomunicaciones está un periodo de migración del tráfico de voz, de la multiplexación por división de tiempo, de la conmutación de circuitos, a redes basadas en las redes de la próxima generación de redes, la Next Generation Network, ¿no? O redes de nueva generación también se traduce. ¿Cómo son las redes? Bueno, estas redes ya no son así ya actualmente, pero las redes hace unos 5 o 10 años y todavía existen. Tenemos diferentes tecnologías o redes de acceso para televisión, para datos, para telefonía celular y cada una tiene sus diferentes redes de transporte. Ya, son servicios independientes. Ahora estamos trabajando nosotros
en una convergencia de que hay un acceso para cada tipo de transmisión diferente, pero todo eso va a un gateway de diferentes medios y tiene un backbone. Ese backbone, de preferentemente por las prestaciones de velocidad y capacidad, sería un backbone de fibra óptica. ¿Ya? ¿Y dónde se almacenaría la información? La información sería almacenada de forma digital en diferentes portales y servidores que tienen el control de la comunicación, de la aplicación y también de la gestión, monitoreo y control de los datos, ¿no? Entonces tenemos redes multiservicios, clientes servidores. Ya estos servidores de acá, que por ejemplo le pertenecen a la red de Amazon o la red de Google, pueden tener servicios de telefonía celular, telefonía fija y todo convergido sobre tecnologías TCP/IP. Ahora hablemos de las redes de telecomunicación. Las redes de telecomunicación, ¿qué es lo que son? Ya, ¿qué es las telecomunicaciones y qué es un sistema de telecomunicación? ¿Qué son las redes de telecomunicaciones, sí? ¿Y cuál es la estructura de las redes de telecomunicación que existe actualmente? Bien, telecomunicación viene del griego tele, que significa distancia, y comunicación, comunicación. Significa básicamente comunicación a gran distancia, comunicación a distancia. Eso significa telecomunicación. Cuando nosotros transmitimos en banda base, es decir, por ejemplo, cuando hablamos, nosotros tenemos un sistema de telecomunicación. No, tenemos un sistema de comunicación nada más. El sistema de telecomunicación es como lo que nosotros estamos teniendo ahora mismo, donde estamos a una mayor distancia, ¿no? Yo si gritara todo lo más fuerte que pueda hasta ahora, ninguno de ustedes me escucharía, ¿no? La clase que yo estoy dando, si no fuera, porque tenemos un sistema de transmisión. En este caso, mi conexión es CAP-TV, es HFC. De ahí se va a un anillo de fibra de Tigo, y de ahí no sé cómo llegará hasta cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, la ITU, en su versión T, el estándar B13, define telecomunicación como toda emisión, transmisión, recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza por hilos metálicos, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos, ¿no? Entonces así lo define, pero sin embargo la principal característica de la telecomunicación es poder transmitir información a distancia por algún tipo de medio de transmisión. ¿Qué es un sistema de telecomunicación? Esto ya hemos repasado. Es el conjunto de elementos que hace posible la transferencia de información entre dos puntos distantes determinados, ¿no? Todo el conjunto de los elementos en mi sistema de telecomunicación. Está formado por un sistema de transmisión y un sistema de conmutación. Un sistema de telecomunicaciones, aparte que tiene sus tres partes funcionales que son emisor, receptor y medio, está formado por un sistema de transmisión y recepción y un sistema de conmutación. Cuando hablamos de conmutación, ¿a qué les suena a ustedes? A ver, Carlos Aguilar, ¿qué me dice? ¿A qué le suena la palabra conmutación? Ya, a unir. Ya, en cierto modo sí tiene razón. A ver, Roy Vidal, ¿a usted a qué le suena la palabra conmutación? Un mejor camino entre los puntos de emisión y receptor. Ya, ambos tienen razón. Camino físico entre los medios de comunicación, previa conexión entre usuarios. Ya, son características de la conmutación. Vamos al origen de la palabra para entenderlo un poco mejor. Conmutación significa eso que ha puesto Carlos. Switch, cambiar, ¿no? Intercambio de datos. Conmutar significa cambiar. ¿Ya? Cambiar de una red a otra. Cambiar de un medio de transmisión a otro. Que nosotros los unimos para llegar desde un origen a un destino. ¿Y cómo unimos esas redes o esos medios de transmisión? A través de conmutadores que definen el mejor camino o la mejor ruta para llegar al destino. Tenemos diferentes tipos de conmutadores. ¿Ya? Pero en sí, conmutación significa cambiar de una red a otra, que puede tener un medio de transmisión distinto, ¿no? Por ejemplo, yo le he dicho, ¿no? Yo
Por ejemplo, tengo un módem de Tigo, me llega por coaxial, yo transmito por Wi-Fi a ese módem, del coaxial va al poste y de ahí se va por fibra, ¿no? De ahí se va a una centralita, tal vez se comunique de alguna forma por radio base, después se va a una red 3G y tal vez usted por su celular está descargando esta presentación, ¿no? Entonces, todo eso son diferentes conmutadores para que lleguen a su destino. Ya, entonces vemos que un sistema de telecomunicación tiene dos partes: el sistema de transmisión o transporte, que tiene los medios de transmisión y métodos necesarios para adaptar la señal eléctrica al medio de comunicación. Medio de comunicación puede ser ondas electromagnéticas, puede ser fibra, inclusive puede ser, no lo hemos visto, puede ser el agua a través del sonar, ¿no? A través de ondas sonoras de diferente tipo. Los sistemas de conmutación lo que hacen es el encaminamiento, el número de enlaces y el mejor aprovechamiento de los recursos existentes, ¿no? Para llegar desde origen a destino. Acá tenemos un modelo de sistema de telecomunicación que va desde una fuente hasta un destino o presentación. Hay un procesado en la emisión y hay un procesado en la recepción, ¿no? Todo lo que viene a ser el procesado viene a ser la codificación o decodificación de canal y fuente, la modulación y la amplificación o la correlación. Y de ahí va por una red de telecomunicaciones que viene a ser conjunto de dispositivos conmutadores y también medios físicos que tienen perturbaciones. Inclusive el hecho de conectarse, lo ideal sería que el medio de transmisión llegue desde emisor a receptor, pero eso no es posible. Ya, entonces, cada vez que hay un conmutador, cada vez que hay un enlace, cada vez que hay un conector, siempre va a haber cierta atenuación, cierta perturbación, ¿no? Ahora pasemos al punto de redes de telecomunicaciones. ¿Qué viene a ser una red de telecomunicaciones? Es un conjunto de medios de transmisión y conmutación, equipos y técnicas. Tenemos que hacen el procesado, multiplexación, modulación, duplexación, acceso al medio, protocolos para el intercambio de información entre usuarios y dispositivos, ¿no? Todas las redes de telecomunicaciones vienen a ser todo el conjunto de medios de transmisión y conmutación, equipos, técnicas, protocolos para el intercambio de información entre usuarios y dispositivos. Ya, cuando hablamos de una red de datos, nosotros básicamente nos decimos el conjunto de nodos o elementos que se interconectan entre sí a través de un medio de comunicación para compartir recursos y compartir información. Ya. Cuando hablamos en cambio de una red de telecomunicaciones, hablamos de los conjuntos de medios de transmisión, de conmutación, de equipos, de técnicas y de protocolos. Básicamente es lo que usan una red de datos, usa una red de telecomunicación. Ya no, fíjense que no va directamente relacionado con el ser humano, ¿no? Con la persona, con el usuario. Atributos de las redes de telecomunicaciones. La red de telecomunicaciones tiene una cierta conectividad. Esta conectividad puede ser red permanente, puede ser una conectividad temporal, punto a punto, todos a todos o una red escalonada. Por ejemplo, acá en nuestro sistema de comunicación de clase es una comunicación temporal, es punto a multipunto, es una red estrella extendida más o menos. Ya. Y acá habla, ¿no? ¿Qué topología puede ser? Puede ser bus, puede ser árbol, estrella, anillo, mallada, mixta. Pues yo creo que nuestra topología que usamos en la comunicación que tenemos entre nosotros en la clase es una estrella extendida, pero ¿alguno tiene otra idea? ¿Qué otra topología creen que estamos utilizando nosotros en esta clase? Árboles. Tal vez si nosotros nos conectáramos desde la universidad, yo desde a un tipo de, yo desde algún centro de servidores y ustedes desde los laboratorios,
Podríamos decir que es una topología árbol. Pero actualmente en la pandemia que estamos, yo lo veo como una estrella extendida, pero lo que dice Carlos también puede ser posible. Por ejemplo, puede ser una red mixta, ¿no? Hasta cierto punto estrella, y de ahí, por ejemplo, imagínense que ustedes, dos personas vivan juntas, entonces pueden tener una red ahí que sea bus, por ejemplo, o que sea anillo. Entonces se va conectando a la estrella más grande y a una red tal vez árbol, porque algunos de ustedes viven en un ramal del sistema de comunicaciones, es decir, en un barrio donde está jerárquico. Entonces puede ser también una topología mixta. Julio, bus sería algún segmento, tal vez puede ser bus, pero no todas las redes. En la jerarquización, las entidades funcionales de diferente categoría y dependientes de una superior, puede haber una red jerárquica y puede haber entidades de la misma categoría. ¿Cómo se llama la materia? Y ustedes ven redes donde las entidades tienen la misma categoría. A ver, hay una materia en la carrera que ven ese tipo de redes. Ya, muy bien. Exactamente, son las redes ad hoc, ¿no? Las redes ad hoc son redes de la misma categoría que no tienen una entidad centralizadora para comunicarse, ¿no? Por ejemplo, en las redes que nosotros llamamos con access point, las redes que se llaman con infraestructura, esas redes no tienen una jerarquía distinta, ¿no? Por ejemplo, tenemos un router, tenemos un switch, de ahí viene el access point y de ahí vienen los equipos terminales, ¿no? Y viene a ser una forma de árbol. En una red ADO nosotros todos nos conectamos a través de un protocolo de red ADO. Bien, en cuanto a la calidad, podemos ver disponibilidad de la red, inteligibilidad, confiabilidad, ¿no? Por ejemplo, una red tiene calidad si es que no se para cayendo. Una red tiene calidad si es que conectamos de alguna forma a diferentes medios y no hay una perturbación grande y se puede llegar a entender la transmisión de las señales. Una red tiene confiabilidad si es que hay mecanismos de protección, cifrado de datos o algún tipo de control o corrección de errores. La naturaleza de las redes según la señal soportada pueden ser analógicas o digitales. Y la especificidad puede ser uso específico de la red, puede ser una red convergente o comunicaciones unificadas. Actualmente estamos en proceso de la convergencia de la red. Ya no hay un uso específico de la red como había antes, ¿no? Que solamente había una red de teléfono, otra red de televisión aparte, ¿no? Ahora todas las redes están en proceso de convergencia hacia las redes TCP/IP y en las redes LAN, digamos, en las oficinas estamos viendo un proceso de comunicaciones unificadas. Acá tenemos cuál es la estructura de las redes de telecomunicación. Las redes de telecomunicaciones tienen la siguiente estructura. Tenemos una red principal, que es una red de transporte. La red de transporte une diferentes redes de acceso. La red de transporte también puede estar conectada a una red de contribución que ayuda a todo lo que es la señalización y mantenimiento de la red de transporte. La red de acceso conecta a red de usuario y también una red de usuario puede estar conectada a una o más redes de contribución. Acá tenemos más o menos tamaño de las redes por la cantidad de información que procesa. ¿Ya? Tenemos redes de contribución, que son relativamente bastantes, redes de transporte, redes de acceso y redes de usuario. ¿Qué viene a ser la red de contribución? Vienen a ser sobre todo redes de centrales, de BTR, de data centers, no de granjas de servidores. Esas son las redes de contribución. Son un montón de equipos que trabajan juntos para procesar cierta información con cables cortos de conexión a gran velocidad. Por lo tanto, puede estar en una red de transporte como también de usuario. Ya. ¿Qué es una red de transporte? Es una red que tiene gran capacidad de ancho de banda que recolecta información de diferentes redes de acceso que hay a través de la ciudad para llevarlos a una central, a un backbone. Viene a ser el backbone de toda la red, sobre todo metropolitana.
¿Qué viene a ser la red de acceso? La red de acceso viene a ser el medio que le proporciona a la casa del usuario la posibilidad de conectarse. Una red de acceso viene a ser desde el gabinete que hay en cada barrio hasta el poste de la entrada a cada casa, ¿no? Hasta ese bastoncillo que tiene en cada casa. Esa red viene a ser la red de acceso, ya desde el gabinete que hay en cada barrio hasta, hasta la, hasta la, hasta el bastoncillo de cada casa. Esa viene a ser mi red de acceso. Y la red de usuario que viene a ser del bastoncillo hacia el emplazamiento de mi casa, adentro. Toda la red que hay en casa es la red de usuario. Ahora, ¿por qué la red de contribución? Sirve para la red de transporte porque, bueno, las empresas de telecomunicaciones que manejan la red de transporte tienen una granja de servidores, ¿no? Tienen unos data centers que controlan toda la información. Y el caso del usuario, pues si yo soy una empresa, también voy a tener una red de contribución, ¿no? Porque yo voy a tener mi data center. Entonces, en la estructura de las redes de telecomunicación, podemos decir que las comunicaciones a gran distancia se iniciaron en el siglo XIX, con el desarrollo del telégrafo. El telégrafo llegó a ser inclusive transatlántico. Años más tarde se inventó el teléfono y finalmente se consiguió la comunicación inalámbrica. Se inició el despliegue de las primeras redes de telecomunicaciones para servicios de telegrafía, telefonía y televisión. Cada una de esas redes era independiente una de otra. En un comienzo eran dedicadas, independientes. Existía una red diferente para cada servicio. Luego la tendencia desde hace últimos años hasta hoy ha sido la integración de varios servicios sobre la misma red. ¿Por qué? Por diferentes motivos. Primero, estética, ¿ya? Porque no podemos tener un montón de cables, ¿no? Transcurriendo por la ciudad que cada uno ocupa cierto ancho de banda para su servicio, cada vez pequeño porque los cables son mejores. Esa calidad de los cables me ha pedido integrar, bueno, no solo de los cables, también de la tecnología inalámbrica, me ha podido hacer integrar diferentes servicios en un solo medio de transmisión. También eso me produce reducción de costos. Podemos tener señales de datos, voz y video en un mismo medio de comunicación y a través de filtros podemos determinar de qué señal estamos hablando. Las redes de datos son utilizadas para entrega de múltiples servicios sobre el protocolo IP. Eso era la convergencia, ¿no? Sobre el protocolo TCP/IP en realidad. La alta demanda de servicios requiere grandes redes, las que se subdividen principalmente en acceso y transporte. Hemos visto también contribución y usuario. Siendo el acceso la porción de red que interconecta directamente a los usuarios con el proveedor de servicios y representando hasta el 80% de la totalidad de la red, ¿no? Muchas veces la red de usuario viene a ser una sola computadora. Algunos de ustedes tal vez tengan una sola computadora en su casa porque, bueno, son el único hijo, son el único que estudia y esa es toda su red, ¿no? Entonces son poco dimensionamiento. En cambio, la red de acceso viene a ser desde la roseta, bueno, desde el gabinete que hay en cada barrio hasta cada una de las casas. Entonces, la mayoría de las redes son acceso. Bien, vamos a detallar cada una de las redes. Vamos a empezar con la red de usuario. Las redes de usuario son instalaciones de equipos, sistemas y medios de transmisión para proporcionar los servicios a los usuarios mediante equipos terminales. Se caracteriza por encontrarse en recintos de propiedad del usuario. También se pueden llamar redes de clientes. Conjunto de equipos terminales de datos autónomos comparten información y recursos. Se interconectan mediante uno o más canales de transmisión y se pueden clasificar. Fíjense, la red de usuario pareciera que es solamente, bueno, así era al principio cuando toda la comunicación era cableada, viene a ser una red PAN por área de cobertura, o LAN si es que tuviéramos más de un equipo en la casa, pero ahora ya puede ser una red CAN, es decir, por ejemplo, eh, cuando ustedes están en la Abril, es una red tipo campus, pues con su usuario y contraseña pueden moverse por toda la universidad, ¿no? Y tienen wifi gratis. Puede ser una red MAN, también una red de usuarios si por ejemplo la alcaldía pusiera punto de acceso gratuito
en cada distrito, o puede ser WAN también, ¿no? Si tuviéramos internet ilimitado de Google, ¿no? Que algunas ciudades ha proporcionado por algún tiempo a través de unos globos aerostáticos. Básicamente una red de usuario va a ser PAN o va a ser LAN, pero puede tener otras características también, ¿no? Entonces, por ejemplo, una red campus como la de Gabriel, como la red de usuario puede ser CAN. Cuando nosotros hablamos desde la AP hasta su celular, ese pedazo viene a ser red de usuario. Del AP hacia un concentrador y del concentrador hacia el gabinete que hay de la empresa en el barrio, eso viene a ser red de acceso. La tecnología de transmisión también clasifica la red de usuario, puede ser punto a punto, difusión, punto a multipunto, malla, etc. Eh, a ver, ¿de qué equipo está compuesto su red de usuario? A ver, transmisión, medios, recepción, dice. Sí, pero quería verlo desde el punto de vista de usuario, ¿no? O sea, ¿qué equipos tienen, no? Tiene computadoras, tiene access point, tiene celulares, no sé, ¿no? Bien, Henry, ¿no? Tiene un router, computadora y dispositivos móviles. Si tenemos nosotros estos cuatro tipos de redes, cuando usted salga profesional ingeniero en redes y telecomunicaciones, ¿cuáles de estas redes usted cree que es la que principalmente va a montar? ¿Ya? ¿En cuáles de estas redes usted cree que va a trabajar? De esas cuatro tipos de redes, acceso, usuario, transporte, contribución, ¿cuál cree que principalmente usted trabajaría cuando salga ingeniero? Muy bien, ¿ya? Las redes de usuario van a ser principalmente lo que ustedes trabajan, ¿no? Van a instalar redes LAN, redes WAN, cable dado, van a configurar servidores en una empresa, ¿no? O una casa, mayormente. Algunos van a trabajar, el segundo punto de posible que trabajen es en una red de contribución, es decir, un data center de una empresa. El tercer, la posibilidad es casi tan probable que trabajen en redes de acceso haciendo instalaciones, ¿no? Por todos los barrios. Y finalmente en la red de transporte es casi similar a la red de acceso a la probabilidad, pero un poco menor, porque es una red un poco menos, ¿cómo le parece? Menos extendida, con menos elementos. Bien, siguiendo con la red de usuario, podemos decir que son redes específicas de comunicación de paquete. Actualmente la tecnología más usada es la TCP/IP. La base es todo sobre IP y para obtener cierta calidad de transmisión, pues TCP. Acá tenemos una red, por ejemplo, de usuario con diferentes dispositivos terminales, redes domésticas, redes de área local, infraestructuras comunitarias de telecomunicaciones, lo que decía municipios, y las redes de larga distancia tienen backbone normalmente de fibra, ¿no? Acá también tenemos servidores, por otro lado, ¿no? Tenemos las redes de contribución que se van a conectar a la red de transporte directamente. Ya, servicios ofrecidos de la red de usuario, simple interconexión de un centro de datos. Hemos dicho que una empresa puede tener un data center. Red privada LAN es lo que van a utilizar, lo que ustedes utilizan, ¿no? Para comunicarse. Red privada virtual entre diferentes centros. A ver, ¿cómo explico esto? Por ejemplo, yo tengo una empresa que tiene dos sucursales, una por la Beni y Séptimo Anillo y otra por Los Lotes. Es una red WAN de usuario. Pero si yo lo hago una red privada virtual, una VPN, entonces sería como si fuera una LAN, pero de forma virtual entre los usuarios, ¿no? También una red de usuarios puede agrupar servicios de voz y datos en una empresa. Tienen diferentes medios de acceso. Hemos dicho que una red de usuarios puede tener diferentes medios de acceso. Por ejemplo, Tigo o la empresa de telecomunicaciones ya le deja un routercito que ustedes puedan acceder de forma inalámbrica, pueden acceder vía cable. Inclusive ustedes de ese routercito podrían llevarlo a una ONT de fibra, ¿no? Que le reciba, qué sé yo, que reciba radiofrecuencia y emita por fibra o viceversa.
y entonces ustedes podrían conectarse por fibra, ¿no? Si tuvieran un dispositivo, un conector de fibra en su computador. Entonces, tenemos diferentes medios para poder acceder. Ya se comunican entre ellos con pasarelas, ¿no? Puede ser conmutadores. En las redes internas se implementan diferentes medios físicos. Ya. Eso tengan en cuenta, ¿no? Que normalmente las redes de usuarios son heterogéneas. Acá tenemos una red de distribución. Fíjense los data centers, igualito a lo que tenemos en la universidad, ¿no? Ya, tenemos las redes de contribución son instalaciones, equipos, sistemas y medios de transmisión destinados a generar y procesar los servicios de usuario, ¿no? Entonces se dedican a generar y procesar servicios. Son las instalaciones, equipos, sistemas y medios. Tenemos centrales telefónicas, servidores web, Hit-Hen de televisión, call center, IBR data center, granja de servidores, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, lo que vienen a ser los equipos, sistemas, y acá tenemos los medios, ¿no? Fíjense que son medios cortos, entre los servidores no llega a los 3 metros los cables que conectan, por lo que tienen mayor velocidad que un enlace que tiene 100 metros, ¿no? Para llegar al usuario. Entonces, esta viene a ser mis redes de contribución. Ya, siguiendo, vamos a hablar de las redes de acceso. ¿Qué es una red de acceso? ¿Cuáles son los servicios? ¿Cuáles son los servicios de las redes de acceso? ¿Qué características deseamos en una red de acceso? ¿Qué tecnologías existen de redes de acceso? ¿Cuál es la clasificación de las redes de acceso? Vamos a hablar también de redes de acceso inalámbrica y actualmente la tecnología de acceso más utilizada es GPON. Nos vamos a centrar en esa tecnología, si bien no es inalámbrica, pero es una red de acceso que es una red de acceso que se utiliza bastante actualmente y que va a ser el futuro. Acá tenemos que la red de acceso son instalaciones, equipos, sistemas y medios de transmisión para interconectar red de usuario con la red de transporte. El punto intermedio que hay entre la red de usuario y la red de transporte viene a ser mi red de acceso. La red de acceso es el tramo de red que se encarga de llevar los contenidos multimedia hasta el usuario y responder los requerimientos del mismo a través de un canal de retorno. ¿Por qué se caracterizan las redes de acceso? Entrega de servicios de voz, datos y televisión, capacidad de datos de orden alto, megabits o gigabits por segundo, gran despliegue de infraestructura y planta externa, todo el barrio, por ejemplo, está conectado por una red de acceso, tecnologías de acceso en constante cambio y fuerte tendencia a una única red, la convergencia que nosotros hemos hablado, medio de transmisión, cable de cobre, sistema inalámbrico o fibra óptica, entre otros. Acá tenemos redes de acceso, es el segmento de la red de telecomunicaciones que interconecta los equipos de abonados con los de borde de la red del proveedor de servicios. El medio físico de transmisión de una red de acceso puede ser par de cobre trenzado, cable coaxial, puede ser fibra óptica, puede ser híbrido entre fibra y coaxial, espacio libre por radiofrecuencia o infrarrojo y radio fijo terrestre, ¿no? Entre otros medios que puede tener. Acá tenemos la red de acceso. Me permite acceder a un backbone de una determinada red independiente, ya sea celular, PSTN, red de datos IP, red CAPTV. En el caso de las tecnologías cableadas, se nota bien la diferencia entre red de usuario y red de acceso, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá un módem que se conecta por coaxial hasta mi bastón, ¿no? Que tengo ahí en el límite de mi casa y la calle. Hasta ahí es mi red de usuario. A partir de adelante, viene a ser red de acceso, todos los cables de fibra que tiene Tigo, hasta el gabinete que tiene en todo el barrio, ¿no? El gabinete central, ya donde está toda la
la bandeja de las comunicaciones. Pero en el caso de las comunicaciones móviles, por ejemplo, la red de usuario y la red de acceso es más difícil de determinar, ¿no? De diferenciar. ¿Alguno tiene una idea dónde pondría el límite en una red de acceso móvil comparado con la red de usuario móvil? Por ejemplo, yo les decía que es fácil identificar la red de acceso con la red de usuario en una red cableada. Yo lo puedo limitar por el bastón que tengo ahí afuera de mi casa, ¿no? Pero eh, en una red de comunicación móvil que usted accede vía celular, ¿dónde pondría el límite entre la red de acceso y la red de usuario? Mm, Lincoln, eso sería tal vez para una red Wi-Fi o para una red cableada. Pero cuando usted accede por el celular, su celular no se conecta a un router, ¿no? Se conecta directamente ¿a dónde? A la radio base se conecta, sí. Pero ¿dónde está el límite? ¿Cuál sería su red de usuario y cuál sería su red de acceso? Es bastante discutible esto, ¿no? ¿Dónde usted ve el límite entre la red de acceso y la red de usuario para comunicaciones móviles? Las comunicaciones móviles no tienen un router, ¿no? ¿Dónde está su red? Mi red de acceso es tal y tal equipo, mi red de usuario es tal y tal equipo. ¿Cuál sería? La del usuario. ¿Cuál sería la del usuario? El celular, ya. ¿Y la de acceso? Ya. Tenemos claro una cosa. La red de usuario de una comunicación móvil, la red de usuario tenemos clara que viene a ser los celulares. La red de transporte va a ser una fibra óptica que va a llegar hasta una radiobase grande. Ahora, ¿cuál es la red de acceso? La red de acceso, por ejemplo, va a tener de la radiobase hacia el usuario, ¿no? Esos transmisores. Pero ¿dónde acaba la red de acceso y dónde acaba la red de usuario? Podemos definirlo por el perímetro de la casa, ¿no? Todo este espacio electromagnético que es dentro de mi casa es mi red de acceso, perdón, de usuario. Lo que está dentro de mi casa es red de usuario. Lo que está fuera de mi barda es red de acceso. También lo puedo ver yo de una forma distinta ya en las telecomunicaciones 5G. En las telecomunicaciones 5G tenemos MIMO masivo. Tenemos un montón de antenas por todos lados, que ahorita no hay en Bolivia, por si acaso. Llega una radiobase grande y en vez de comunicarse directamente al usuario por el celular, va en cada barrio o en cada manzana. Por ejemplo, en Europa, donde hay edificios, sería en cada manzana, y en nuestro caso sería en cada distrito. Hay una radiobase más chica, ya, donde se conectan todas las usuarios de las casas. Entonces, mi red de transporte acabaría en mi radiobase grande. Mi red de acceso sería esas antenas MIMO que hay entre la radiobase y el usuario, y mi red de usuario sería desde la antena MIMO hasta mi celular, ¿no? No sé si se entiende esas diferentes visiones que podemos tener para clasificar una red de acceso y una red de usuario en comunicaciones móviles. Es un poco más complejo que hacerlo en una red cableada, ¿no? Pero tenemos que saberlo para saber qué tecnología utilizar y hasta dónde viene nuestra, nuestra función, ¿no? Como ingeniero, ¿qué podemos hacer? Si no clasificamos, no podemos saber qué tecnología usar y ni siquiera podemos saber cómo trabajar, y también tenemos otro tipo de problemas, ¿no? Como ingenieros nos pueden pedir cosas que van más allá de nuestro ámbito, ¿no? Ustedes van a trabajar en una red de usuario y le pueden decir, quiero que mi celular que es 3G descargue en 4G, ¿no? Te voy a pagar bien, ¿no? Entonces usted tiene que explicar que eso no depende
no depende de ustedes, ¿no? Entonces, bien, continuando, vemos diferentes medios para acceso. Y acá tenemos la frontera, ¿no? Este es el cableado, ¿no? Es bastante fácil, ¿no? Llega hasta este tab, lo que es la red de acceso, y de acá una caja de distribución viene a la casa, ¿no? Y acá tenemos la red de usuario dentro de la casa y la red de acceso fuera de la casa, ¿no? Esas son las fronteras entre acceso y usuario. Entonces tenemos, por ejemplo, dentro de la casa usted va a utilizar red de par de cobre, ¿no? Multipar, caja de distribución, acometida, multipar interior. Y en cambio en la red de acceso te va a utilizar un red híbrido fibra coaxial, va a utilizar coaxial, TAP, acometida coaxial, cable usuario RG6. Entonces ahí tenemos límite en cableado, es más fácil de ver que en lo que es comunicaciones móviles. O inclusive acceso inalámbrico, que ahorita no hay, pero en un momento hubo WiMAX, por ejemplo, ya era más difícil de distinguir usuario de acceso. ¿Qué servicio proporciona una red de acceso? Tenemos servicio de voz, servicio de telefonía, requiere prioridad y comunicaciones en tiempo real. Tenemos, según la ITU, tiene este servicio de voz retardos menores a los 150 milisegundos o 400 milisegundos. Ahí tenemos una red de voz, ¿no? Que puede conectar con finanzas, compras, todo lo que ustedes quieran por internet. Tenemos la red de datos, diferentes datos que usted va filtrando y convirtiéndolo en información como usuario. Los datos, servicios de acceso a internet, acceso con líneas dedicadas entre empresas, no son sensibles a las latencias porque los datos pues son números que normalmente no tienen mucho problema de transmisión como la voz o video. Por ejemplo, el correo electrónico también viene a ser el servicio de datos más extendido, así como los chats. Servicio video, servicio de televisión, canales de audio y video, videoconferencia. Actualmente tenemos un servicio de video funcionando en esta clase. Acá tenemos cámaras, tenemos el celular que monitorea, puede ser CAT-TV o video IP, tecnologías de servicio de video, comunicación simultánea de audio y video, sobre red IP, tráfico de datos en tiempo real. Existe servicio pagado y servicio gratuito de video, ¿no? Actualmente ustedes y yo estamos trabajando por un servicio gratuito que no se corta, que se llama Google Meets. Y tenemos servicio de pago, por ejemplo, Zoom, que tiene las dos versiones, gratuita y de pago. La versión gratuita se corta a los 40 minutos, la de pago no se corta nunca, ¿no? Y podemos tener también Sky Empresarial y otros medios que son pagados. Bien, entonces principalmente los servicios de una red de acceso, como cualquier red actualmente, son esos tres: voz, datos y video. Características deseadas de una red de acceso. ¿Qué características yo deseo que tenga mi red de acceso? En primer lugar, tiene que tener una cobertura. ¿Ya? Es decir, tiene que llegar a cubrirme todo el barrio, por lo menos. Tiene que ser multiservicio. Por ejemplo, si yo le ofrezco 100 megas de internet por 100 bolivianos a ustedes, pero no se puede transmitir voz ni video, ustedes no quisieran, ¿no? Prefieren una red de 5 megas que sí pueda transmitir voz y video. Entonces la red queremos que sea multiservicio, que tenga disponibilidad, que no se corte, ¿no? En los momentos críticos sobre todo. Que tenga una buena capacidad, por lo tanto una buena velocidad para transmitir información. Que tenga escalabilidad, que pueda crecer. Por ejemplo, los primeros servicios de ASL que ya fueron de forma masiva distribuidos al usuario fue a partir del año 2000. Bueno, en realidad del 2005 para adelante. Del 2000 estamos hablando de Dial-Up acá en Santa Cruz. 2005 ya estamos hablando de ASL. Pero, por ejemplo, no eran servicios escalables en un principio. Ahora parece un chiste, pero en su momento te iba a Cotas y le decía, quiero ASL para mi casa. Y Cotas revisaba, ¿no? Primero, ¿hay cobertura? Sí hay cobertura. Ah, ya. Pero resulta que en su barrio ya se han contratado ASL esta cantidad de personas. Y nosotros solo tenemos esa cantidad de líneas disponibles. Así que luego dejaremos una lista de espera y cuando se cumpla
una cierta cantidad, vamos a abrir otros canales de ASL en ese barrio. Entonces no podía usted tener su línea por más que tenga el dinero porque no era escalable, la red ya había llegado a su límite. Ahora ya eso no pasa, o no sé si pasa en algunas compañías, pero ya es muy raro, ¿no? Entonces la red de acceso queremos que sea escalable, que sea tolerancia a fallos y redundancia, y que tenga redundancia, ¿no? Por ejemplo, si se cae algún enlace de Tigo, yo lo único que quiero es que tal vez se reduzca un poco la velocidad sin que me dé cuenta mucho, pero no quiero que se me caiga mi comunicación. Tiene que tener autonomía energética, obviamente una buena alimentación, no puede ser que, por ejemplo, la red se caiga porque se caiga la corriente, pero pasa en algunos barrios. Tiene que haber confidencialidad, es decir, los datos tienen que ser privados y tiene que tener un tiempo de respuesta bajo mi red, ¿no? Es decir, no tiene que ser muy lenta. Continuando, acá en las redes de acceso, veremos qué tecnologías de redes de acceso se pueden utilizar. Se pueden utilizar tecnologías de redes de acceso fijas y también móviles. Cuando hablamos de fijas, estamos hablando de telefonía tradicional, por ejemplo, POTS, red de banda ancha, línea de suscriptor digital como DSL o red de televisión por cable, CATV, HFC. Red eléctrica, BPL, que no es muy implementada acá en Santa Cruz. Y red de fibra óptica, ya sea peer-to-peer o GPON, que es lo que más se está utilizando. Peer-to-peer se utiliza como red más de transporte, ya, y GPON sí se utiliza como red de acceso. Tecnologías de redes de acceso móviles, Wi-Fi, se puede utilizar como red de acceso en una configuración tipo campus, por ejemplo. WiMAX se puede utilizar como red de transporte y también como red de acceso. GSM, UMTS, HSPA y LTE, que son las comunicaciones móviles, también pueden ser de acceso o usuarios, ¿no? No van a ser transporte. Normalmente estas van a estar conectadas por una red P2P de fibra óptica en su capa de transporte. Tecnología de red de acceso de banda ancha. Banda ancha significa que tiene una mejor ancho de banda. Tenemos tecnologías de cables o inalámbricas. En tecnologías de cables tenemos bucle digital de abonado, XDSL, redes híbridas de fibra coaxial, fibra óptica, las FTTX, comunicación por línea eléctrica PLC y Ethernet en primera milla, FM, también pueden ser tecnologías de acceso, ¿no? El metro Ethernet que le llaman. Bueno, metro Ethernet sería de transporte, ¿no? Ethernet primera milla sería acceso. Y el Ethernet que ustedes utilizan normal sería de usuario. Ya, o sea, la misma tecnología se puede utilizar para diferentes redes. Tecnologías inalámbricas, bucle inalámbrico, red de acceso por satélite, redes locales inalámbricas, la que vamos a utilizar más Wi-Fi, comunicaciones móviles de tercera y cuarta generación, UMTS LTE, y televisión digital terrestre, TDT, que vamos a ver, ya están haciendo pruebas pilotos, el año pasado estaban haciendo en Bolivia para su implementación. Las principales redes de acceso que podemos clasificar nosotros son par de cobre, fibra óptica, HFC y radio fijo terrestre. Hemos visto nosotros que hay muchas más redes, pero las principales que se utilizan son estas. Ya, par de cobre viene a ser el que ustedes conocen, ya, el cable UTP, pero también se puede utilizar coaxiales ya actualmente. Hubo un tiempo entre los 2000 y 2010 que se hizo bastante separación entre lo que son los cables UTP que se utilizaban solo para redes de datos y los coaxiales se utilizaban prácticamente para transmisión de televisión. Después con el CAP-TV, con los, con los cables modem, ya otra vez el coaxial está teniendo importancia dentro de las redes de datos. Ya tenemos fibra óptica, que viene a ser un medio de plástico vidrio recubierto. HFC, que es un híbrido entre coaxial y fibra. Y tenemos radio fijo terrestre, ¿ya?, como principal tecnología de acceso. Ya, por ejemplo, cuando nosotros hacemos comunicaciones móviles,
es un poco, es, un poco usuario, un poco acceso, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hacemos radio fijo, ya sea por satélite, por WiMAX o Wi-Fi, es más utilizado como una red de acceso. Acá tenemos el medio de par de cobre. El medio de transmisión de par de cobre tiene un grado de penetración superior al 95%. ¿Quién de ustedes nunca ha visto un par de cobre o un cable coaxial? Nunca ustedes han visto. Y a estas alturas sería triste, ¿no? Que alguno me dijera, yo no he visto ningún par de cobre, ¿no? Acá tenemos los medios de cobre. Podemos tener un cable coaxial, un cable de par trenzado no protegido, no blindado, el UTP. Y las conexiones son por RJ45, ¿no? Acá tenemos una conexión a unos equipos, a unos switches, que están bien peinados, ¿no? Tecnologías de acceso que utilizan este medio de transmisión. Tecnología de acceso, tenemos acceso telefónico convencional, eso que tienen los conectores RJ11 para el teléfono fijo. Para voz y datos también se lo puede utilizar utilizando un dial-up, un modem dial-up. Tenemos RDCI o la red de servicio digital integrado, ya que directamente viene con una configuración como, por ejemplo, Tigo Home, que ya tiene teléfono, teléfono fijo, teléfono móvil, de internet y TV cable, todo conectado. Y tenemos XDSL, que son las ADSL que transforman de telefonía a datos, pero utilizando un splitter y un filtro para que no se pueda cortar la comunicación como antes pasaba en la red telefónica convencional con los dial-up, que se cortaba si es que ustedes querían comunicar teléfono y voz, ¿no? Al mismo tiempo. Tenemos acá fibra óptica, ya es el método preferido actualmente para redes de transporte. Si muchos de ustedes tal vez han trabajado o van a trabajar instalando fibra por la ciudad, la fibra óptica, su medio de transmisión es fibra óptica, viene a ser un cable recubierto por plástico que tiene también unos hilos y unos protectores de plástico internamente, unos clústeres que le llaman, e internamente tiene los hilos de fibra que son bastante delgaditos, más o menos a la grosor de un cabello, y cada hilo tiene un color, ¿no? Que significa un orden. La tecnología que actualmente utiliza fibra para acceso se llama GPON. Para transporte tenemos P2P. Tipos de acceso que podemos tener. Tenemos FTTN, fibra hasta el nodo. Tenemos FTTC, fibra hasta la acera. Tenemos FTTH, FTTB, fibra hasta el edificio. FTTH, fibra hasta el hogar. Y FTTD, fibra hasta el escritorio. Acá podemos ver, FTTN va a ser una distancia mayor a 300 metros. FTTC va a ser menor a 300 metros, ¿no? Acá hay un nodo, ¿ya? Donde empieza, llega hasta un nodo intermedio y desde ahí va normalmente por coaxial. Puede ir por radiofrecuencia, puede ir por cable de par trenzado, pero normalmente va a ser coaxial hasta que llegue a la casa. Fibra hasta la acera significa que hasta mi acera va a llegar el cable, ¿no? De fibra, y de ahí ya a mi edificio yo voy a conectarlo de forma coaxial. Fibra hasta el edificio significa que llega hasta mi edificio y de ahí lo distribuye. Fibra hasta el hogar significa que llega hasta la puerta de mi casa. En este caso, en Bolivia, que nosotros no vivimos mucho en edificios, no se diferencia FTTB de FTTH. En un país donde la mayoría vive no en edificios, pues sí se diferencia porque FTTB solo va a llegar hasta la planta baja del edificio y en cada casa se va a conectar por coaxial. En cambio, FTTH va a llegar hasta la puerta de cada casa, de cada piso, la conexión por fibra. Ahora FTTD significa Fiber to the Desk hasta el escritorio. Fíjense, desde el nodo hasta la central todo es fibra
inclusive hasta su escritorio llega fibra. Usted tiene en su computador un conector, en vez de tener un conector RJ45 hembra, tiene un conector de fibra. Eso tendría la mayor velocidad y tarde o temprano se va a dar, ¿no? En toda nuestra red. Porque tiene mejores prestaciones, mayores velocidades, cada vez hay más fabricantes de fibra, con lo cual se reducen los precios de implementación. HFC es un medio de transmisión que combina fibra óptica y red coaxial. Una red de acceso puede ser mediante cable MODE, que eh, utiliza voz y datos, la tecnología CAT-TV. Acá tenemos cómo sería, ¿no? Tenemos acá la cabecera de transporte, un hub de distribución, y de acá de la distribución se va hasta un nodo óptico que viene en cada barrio, distancia de 5 a 40 kilómetros. No va al nodo óptico. Aquí tenemos splitter para que se dividan más nodos ópticos. De acá, del nodo óptico va a ir por coaxial hasta cada uno de los casas. Va a haber amplificadores troncales y amplificadores de línea también en cada cierta cantidad de casas. Luego, HFC es redes de banda ancha que combinan fibra óptica y cable coaxial, cuenta con mayor capacidad de transmisión, alcanza mayores distancias de acceso y entrega servicios de televisión, telefonía y datos como acceso a Internet. ¿Por qué es mejor utilizar HFC que fibra hasta el hogar, fibra hasta el escritorio? Porque por cuestiones de precio va a ser más barato tener coaxial, ¿no? Para cada usuario. Aparte también por cuestiones de protección, porque bueno, la fibra es un método más delicado y si el usuario tuviera acceso a la fibra, tal vez sería más peligroso de que pudiera, ¿no? Hacer algún tipo de daño. Acá tenemos nuestro emplazamiento local, una cabecera regional, una cabecera local, el anillo de fibra con una red de transporte SDH o SONET. Tenemos diferentes nodos de fibra. De cada uno de los nodos de fibra sale el coaxial y de ahí va la conexión ya a la red de usuarios, ¿no? Esta parte de acá viene a ser mi red de acceso que tiene una parte fibra y una parte coaxial, ¿no? Lo que sale del anillo de la empresa. KTV viene a ser una tecnología anterior a HFC que HFC la utiliza. Es de 1949, sistema de medio de transmisión a través de señales de radiofrecuencia transmitidas sobre un cable coaxial, ¿no? Acá tenía una antena que llegaba, ¿no? Muchos de ustedes, no sé si han instalado o se han instalado antenas piratas, ¿no? Para tener TV cables de mayor cantidad de canales a menor precio. Tenemos la antena que baja información de larga distancia, tenemos la cabecera, tenemos los taps y cada uno llega a cada usuario. ¿Cuál es la diferencia KTV con HFC? La diferencia es que todo esto es coaxial en KTV. En cambio, en HFC, la mitad, acá viene a haber una red que es parte fibra y otra red que es parte coaxial, ¿no? Esa sería la diferencia. Radio terrestre, es decir, cómo nosotros nos comunicamos de forma inalámbrica. Mi medio de acceso es radio, tecnología tenemos WLL, Wireless Local Loop, poco ancho de banda, alternativa al par de cobre comex tradicional. LMDS, Local Multipoint Distribution System o sistema de distribución multipunto local. Tiene alto ancho de banda y una alternativa para la fibra óptica, ¿no? Es mayor su ancho de banda que WLL. Estas son tecnologías de acceso inalámbrico, ya no son tecnologías de usuario como Wi-Fi. Wi-Fi también se puede utilizar para acceso, son otras tecnologías. También tenemos medio de transmisión radio para lo que es tecnologías de radio móvil terrestre. Tecnologías tenemos las 2XG, 3XG, 4XG y 3BG. Entre las dos tenemos GSM, GPRS, Edge, entre las tres UMTS, HCPA y las cuatro tenemos LTE. Tecnologías de red de acceso inalámbrico, la mayoría son de acceso terrestre.
Tenemos móvil 3G, 4G, tenemos la TDT, también se puede por acceso móvil. Y por acceso fijo tenemos WLL, MMDS, WiMAX, LMDS, VSAT y DTH, que son de acceso satelital, no son de acceso terrestre. WDL, Wireless Local Loop, que es para similar al cable de sus prestaciones, al cable coaxial o pertensado. Se trata de un medio que provee enlace local sin cables, mediante sistemas de radio omnidireccionales de bajo poder. WLL permite a las operadoras una capacidad de transmisión mayor a 1 megabit por segundo y más de 1 gigabit de ancho de banda agregado por área de cobertura. Tales sistemas están implementados en países, pero aún no existe acceso a redes públicas como China, India, Brasil, Rusia, Indonesia y Venezuela. Están utilizando la tecnología WLL como una manera eficiente de desplegar servicios a millones de suscriptores, evitando los costos de trazar ruta de cable en edificios físicos. Fíjense, para red de acceso WLL tenemos una estación base, se comunica con un campus, acá tiene un receptor WLL, en vez de un cable de acometida, ¿no? También para zonas residenciales y para zonas empresariales. Tenemos servicios de telecomunicaciones personales, telefonía sin cable de segunda generación, tenemos telefonía sin cables y acceso a Internet, entre otros servicios que puede proporcionar WLL. MMDS, Multichannel Multipoint Distribution System, o sistema de distribución multipunto multicanal. Surgió en los Estados Unidos en los 80. La idea es utilizar la banda de los 2,4 a 2,686 GHz para distribución de programas de televisión. Esto es similar a lo que utilizaba una compañía antigua acá en Santa Cruz que se llamaba Multivisión. Se utiliza la misma banda de frecuencia de Wi-Fi, pero para televisión. Tenemos una banda de 186 MHz. Fíjense la diferencia entre los dos. Es el ancho de banda. Se subdivide en subbandas de 6 MHz, lo cual permite transmitir 31 canales de televisión analógica. Sin embargo, cuando ha nacido la televisión digital, por cada canal analógico se puede transmitir 5. Entonces, nos podemos transmitir con este ancho de banda de 182 MHz, 155 canales, ¿no? En vez de ser 31, sería 155 canales, porque se multiplicaría por 5 mi capacidad. El ancho de banda es comparado, lo que permite dar servicio a usuarios que si fuese ancho de banda dedicado. Es decir, nosotros cuando tenemos ancho de banda comparado hacemos transmisión por ráfaga. Si los usuarios no se conectan todo el tiempo, entonces hacemos sobreventa del espectro electromagnético. Entonces podemos dar más ancho de banda que hacer una FDM, ¿no? Que dividir en frecuencia a cada usuario de forma fija. El ancho de banda se reduce con la distancia, en menor medida que otras tecnologías como XDSL, es decir, una tecnología que es muy potente contra lo que viene a ser interrupciones por ancho de banda. Soporta tanto video como datos. Al trabajar con frecuencias más bajas, las áreas de cobertura por estación son mucho mayores que con LMDS y es menos sensible a la lluvia, pero sufre una importante atenuación por edificio. Es decir, tiene protección contra lluvia, pero por obstáculo es sensible todavía. Lo que requiere viabilidad directa en la mayoría de los casos, es decir, línea de vista tenemos que tener entre emisor y receptor. Bien, y para acabar la clase de hoy, vamos a hablar de la tecnología estrella de acceso actualmente, que es GPON. Hoy la consigna de la industria de las telecomunicaciones es reemplazar el par telefónico de cobre por fibra óptica. Aún toma tiempo llevar fibra óptica hasta el hogar, ¿no? FTTH. Por los siguientes motivos: las especificaciones técnicas no están del todo estandarizadas, los costos aún todavía son altos y la demanda todavía es baja de los usuarios. Por ejemplo, nosotros, con las conexiones que tenemos, nos conformamos, o nos tenemos que conformar, no sé. Ya, entonces, fibra hasta el hogar quisiéramos, pero para lo que es algo útil, tal vez no lo necesitemos todavía. Pero en un futuro, cuando las clases de videoconferencia sean, qué sé yo, en realidad aumentada,
o con otras cosas, ¿no? O con diapositivas 3D, pues vamos a necesitar más ancho de banda y necesitaremos fibra hasta el hogar, o tal vez hasta el escritorio. GPON es la tecnología de red óptica pasiva más reciente diseñada para servicios de voz, datos, videos, Reset Line y distribución de servicios a diferentes velocidades de transmisión. Entre ellas tenemos de 1,25 gigas para la subida y 2,5 para la bajada, ¿no? Gigas, estamos hablando de velocidad, es decir, velocidades bastante altas. Bien, por acá es lo que hasta aquí vamos a presentar por hoy día.